Acelerando Empresas, episodio 445. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, viernes 28 de febrero, en este episodio número 445, episodio correspondiente a la serie de los viernes en las que sabéis que contestamos dudas que me podéis enviar a través de info@acelerandoempresas.com. Hoy en particular la voy a dedicar a una duda en particular que me habéis hecho bastante en estos días, que es ¿qué es una due diligence? Y en particular en la due diligence que os van a hacer para Brio en el proceso del WBAF, es decir, del World Business Angel Forum, por haber ganado, como sabéis, ya en esta edición anterior, en esta edición de 2020, que fue en Estambul. Así que vamos a contar cómo va a ser el proceso, que ya tenemos los datos, y así conocéis de primera mano cómo es un proceso de due diligence en una startup para inversión. Pero antes, recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, que tenéis mucho material muy interesante, aparte, por supuesto, de los episodios del podcast que están ahí colgados todos. También tenéis cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos, así que echadle un vistazo, que podéis probarlo gratuitamente. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues como os iba comentando, básicamente este episodio lo voy a dedicar a contar qué es una due diligence. Esto se escribe en inglés con la palabra due y la palabra diligence, ¿vale? En español mal dicho. Y due diligence es un término que se utiliza de forma habitual para la investigación de una empresa antes de entrar como socio o en este caso como inversor, ¿vale? En esa compañía. Esto, claro, viene de un término pues bastante habitual en el mundo de los negocios, en el mundo de las adquisiciones, de la entrada en las compañías, y está pues regulado en algunos países de forma más o menos estricta. Aunque bueno, aquí voy a contarlo de forma más o menos amena, de forma sencilla, que podáis entenderlo sin demasiada verborrea legal, que tiene bastante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a ver, fijaos que el término se adopta en el mundo de las startups, en el mundo de las empresas tecnológicas o no tecnológicas que requieran pues inversión, pero bueno, no tiene mucho que ver lo que sería una due diligence, por ejemplo, en una startup que está comenzando sus primeros pasos, a una startup en la que pues ya teníamos inversores anteriormente y estamos hablando ya de una ronda muy importante de inversión, incluso que entran ya pues no solamente business angels sino venture capitals, es decir, inversoras de capital riesgo ya de mayor nivel, o en, por ejemplo, una adquisición o un nivel mucho mayor si, por ejemplo, estamos hablando de una venta de una empresa o si estamos hablando de pues, una inversión a un gran nivel de decenas o incluso centenares de millones. Estamos hablando ya lo que sería el private equity, ¿vale? Que esto es otro nivel ya superior de inversión. Y bueno, aquí estamos hablando de procesos súper arduos, súper complicados, en el que involucran pues a decenas, centenares incluso de personas investigando cada detalle, haciendo auditoría de cada aspecto del negocio, y esto es algo que desde luego se pasa de largo de lo que hoy quería contaros. Yo básicamente hoy voy a explicaros un poco cómo funciona esto, como digo, a nivel de startup básica, ¿no? De una empresa que está levantando capital, quizás por primera vez, o bueno, incluso puede ser que ya tenga inversores anteriores, pero en rondas pequeñitas. Estamos hablando de decenas de miles de euros o de dólares, o incluso centenares de miles de dólares o euros, pero no de forma muy, muy estricta, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente el concepto creo que es sencillo de entender, es una investigación de que lo que tú has dicho, ¿vale? De lo que tú has presentado es cierto, ¿vale? Porque todo esto se antecede por una presentación, básicamente por un elevator pitch o por un pitch deck, que ya sabéis que es el documento que presentamos a inversores de forma resumida, y pues, por ejemplo, ni siquiera puede que haya un plan de negocio previo. Es decir, igual hay un interés por parte de un inversor o un grupo inversor y no han visto siquiera un plan de negocio de tu negocio. Esto es
exactamente, precisamente, lo que pasa en este caso, ¿no? Lo voy a ir contando con el ejemplo de la inversión en Brioagro posible que pueda haber ahora por parte del fondo de WBAF, que es el fondo del World Business Angel Forum. Entonces, en este caso, como digo, se ha hecho un elevator pitch, que en este caso pues yo pronuncié allí en Estambul. Se ha presentado un pitch deck, que es el documento de presentación que enviamos de forma previa y que pues justamente fue el que utilicé para hacer el elevator pitch, pero no se ha enviado un plan de negocio, ni tampoco siquiera se ha enviado un plan financiero. Es decir, no tienen demasiada información todavía de cómo está la empresa por dentro a nivel de cuentas, ¿vale? Simplemente lo que tienen es el documento que pues es el pitch deck, que viene algo a nivel de previsiones, a nivel de datos actuales y a nivel de datos de la ronda de inversión que teníamos previsto hacer, pero no hay una información detallada. Esto puede ser así o puede no ser así, es decir, puede ser que se hubiera enviado. Por ejemplo, a veces hay inversores, hay business angels que te piden el plan de negocio o el plan financiero. E incluso te piden, por ejemplo, unas hojas de Excel que estén bien cuadradas y que todo esté muy bien detallado. En fin, depende del caso. En este caso se ha hecho así porque querían hacer una especie de screening, es decir, una especie de comprobación inicial que realmente había interés y a partir de ahí ya pedir más nivel de detalle, que es justamente lo que van a hacer a partir de ahora, ¿no? Ahora os contaré un poco las fases que va a tener este proceso de due diligence que nos han pasado del WBAF. Pero bueno, creo que más o menos se entiende, ¿no? Es decir, la parte que hayas dado, tu elevator pitch, tu pitch deck o plan de negocio si lo has enviado o plan financiero también, van a comprobar que es cierto, es decir, que se cumple lo que tú has prometido, que es verdad. Por ejemplo, que tienes montado el negocio que tienes montado, que tus ingresos son los que dices que tienes, que tu software, si tienes un software o si tienes pues una fábrica o si tienes una nave o si tienes un equipo de personas, pues es efectivamente ese equipo de personas el que está, o la fábrica o la nave o el software o lo que sea, o tu página web, ¿de acuerdo? Y además también que lo que estás ahí comentando en cuanto, por ejemplo, a mercado, competencia y todo lo demás, también es efectivamente así. Hay una parte que, por supuesto, a ver, es más opinable, ¿no? Que es el tema de las previsiones, por supuesto, ¿no? No tiene nada que ver lo que tú como emprendedor puedes opinar que vas a crecer, ¿vale? Con lo que un analista, digamos, estricto vaya a pensar que tú vayas a crecer realmente, ¿no? Se suele hablar de un descuento en cuanto a el crecimiento, ¿vale? Es decir, no se acaban de creer tu previsión del todo y pues suelen bajarla algunos más y otros menos, ¿no? Pero esto ya es un poco, en fin, cabalística, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que va por aquí o va por allá, es más opinable. Pero ojo si has mentido en otros aspectos que sí que sean comprobables. Es decir, si tú dices que tu software hace esto o un servicio, en el caso, por ejemplo, de Brioagro, que hay sistemas que sensorizan el campo, que consigues tales resultados, que tienes unos ciertos clientes, que ahí decimos que tenemos en el pitch deck, ¿no? Que hay un determinado mercado, porque bueno, hay unas cifras de número de potenciales clientes en todo el mundo y demás también que se dicen en el pitch deck, pues ojo, esto lo van a comprobar muy probablemente y si no es verdad, pues puede caerse el acuerdo, ¿de acuerdo? Así que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en cuanto a datos actuales. A futuro, pues bueno, todo es más opinable y ahí pues bueno, ya podríamos entrar en fin, la opinática. Se podría negociar y bueno, hay un descuento que te pueden hacer si tu valoración creen que no es la adecuada, si es otra, si la inversión que creen que pues necesitas es más o es menos, en fin, todo esto ya es más opinable, pero al menos que los datos que tú hayas dado, los datos actuales de mercado, tuyos y demás, sean ciertos, ¿vale? Porque si no, corre mucho peligro el deal, ¿vale? El acuerdo. Entonces, bueno, básicamente, como digo, este es el proceso y la cuestión es cómo se organiza. Es decir, cómo van a ir haciendo, porque hay muchas cosas que mirar, de forma fase a fase, de paso a paso, en cuanto a este proceso de due diligence. Yo os voy a contar un poco las fases que tiene, como digo, el caso de WBAF con el caso de Brioagro, pero también con las otras que han seleccionado, y pues no tiene por qué ser representativo del todo. Es decir, esto es lo que ellos van a hacer. Aunque bueno, es verdad que tiene muchos inversores expertos ahí en este fondo, pero bueno, van a hacerlo por primera vez en esta vez, ¿vale? Es decir, no ha habido otro fondo anterior, sino que esta es la primera vez que van a poner en marcha el fondo
para invertir en startups, en la gente del WBAF. Ellos son inversores Business Angel a nivel particular, pero no de forma conjunta. Con lo cual, es la primera vez que están haciendo este proceso para el fondo del WBAF. Por tanto, igual otras veces lo refinan, o incluso durante el camino, cuando decían que había una fase, pues igual meten otra o la eliminan porque no la ven necesaria. Pues no sé, yo lo supongo que lo irán mejorando. Yo he visto ya muchas fases de este tipo, ¿vale? Muchos procesos de due diligence y ya os digo que aunque tienen parecidos, ¿no? Hay gente que son más estrictas y otras que son menos, con lo cual tampoco es que haya un proceso estandarizado a nivel mundial para hacer una due diligence, con lo cual pues vamos a hablar de esta. Ya sé que os pica la curiosidad de cómo va a ir, así que pues vamos a ir viéndolo. Una cosa sí que es importante es que ellos han puesto de condición, que es también algo muy habitual en otro tipo de inversiones y de fondos, que haya un coinversor, ¿vale? A ver, ¿qué es un coinversor? Pues un coinversor es alguien que comparte el riesgo del inversor, en este caso, en el inversor fondo, ¿vale? Que es el fondo del WAF, para que ellos se sientan más seguros. Es decir, a veces, cuando alguien invierte en una empresa, le tiemblan un poco las piernas cuando va solo, como cuando es el primer inversor. Y claro, por tanto, buscar un coinversor le da mucha seguridad. Esto, si además es un inversor local, que es justamente lo que aquí van buscando los del WAF, pues mejor todavía, porque a ver, esto es un fondo que se monta por parte de muchas personas a nivel mundial, muchos business angel, pero que pues igual no conocen exactamente tu mercado, que no conocen exactamente tu región, en particular en este país, España. Por tanto, ellos buscan que, vale, van a poner pasta, pero quieren también que alguien se la juegue y que sea de tu entorno, ¿vale? A ser posible, pues también español, y a ser posible del sector tuyo, es decir, que tenga conocimiento, lo que se llama smart money, no solamente ponga pasta, sino también ponga contactos, conocimiento del sector, y esto le da un alivio, le da una tranquilidad extra a los inversores que van a entrar de forma conjunta en el fondo que os comento del WBAF. Así que bueno, en paralelo al proceso de la due diligence, ellos aconsejan que vayas cerrando a algún inversor local interesado. De hecho, una de las fases, y ahora comentaré, es precisamente presentarle a este coinversor, ¿vale? Que les va a dar a ellos la tranquilidad de ir de forma segura o más o menos segura, porque alguien se fía de ti, aparte de ellos que están pues como un poco deslocalizados a nivel de territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea de este due diligence, que no solamente la van a hacer ellos, sino que van a buscar el acompañamiento por parte de un inversor local. Y bueno, un poco os cuento las fechas a nivel de organización general, ¿vale? Pues bien, el primer paso que ellos han pasado en el listado de fases que va a tener esta due diligence es una reunión a través de Internet. Esto cada vez es más convencional, ¿vale? Esto antes era raro, pero ahora es muy habitual, es decir, muy habitual que las reuniones se hagan prácticamente todo el tiempo, hasta al menos fases muy finales del proceso, a través de Internet. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo, no hace falta desplazarse, gastar dinero, sobre todo en fases iniciales, que igual pues se puede caer el deal sobre la marcha de forma fácil, ¿no? De forma rápida. Que no creo que sea este el caso, pero sí que podría pasar, por tanto, la gente intenta perder el menor tiempo posible y el menor coste posible, ¿no? Entonces, en este caso, como además hay varias partes implicadas, pues viene fantástico que se haga de esta manera, ¿no? A través de Internet. Entonces, en este caso van a utilizar Zoom. De hecho, ya han enviado los links para poder hacer la evaluación y pues lo primero es una especie de elevator pitch, es decir, va a haber que presentar de nuevo el elevator pitch del proyecto. En este caso dan un poco más de tiempo, 5 minutos en vez de 3, tampoco es que den una barbaridad, y después 15 minutos de preguntas por parte del jurado, que ya no es un jurado, sino bueno, son los miembros del fondo, ¿no? El presidente del fondo y pues las personas que le están ayudando en esta due diligence, ¿de acuerdo? Estas preguntas sobre qué van a ir. Pues veréis, no os puedo decir ahora mismo, pero sí puedo deciros las preguntas que nos hicieron allí, en particular que me hicieron a mí, miembros del jurado, que me vieron a mí de forma independiente para preguntarme ciertas aclaraciones sobre el pitch. Entonces, bueno, básicamente lo que preguntaban era detalles de mercado, detalles de las previsiones, detalles de los productos, del estado de desarrollo, de los clientes que hay actualmente. Sí suelen ser las preguntas habituales, ¿no?
Depende mucho del jurado, depende del conocimiento que tenga del área, del sector, y también un poco depende, en este caso, de la orientación, si van muy ya concretamente al tema de la valoración o al tema del coinversor, si empiezan a preguntar por ello, supongo que sí. Así que supongo que tendrán un nivel de profundidad mayor que las preguntas que me hicieron allí en el foro mismo, ¿no? En Estambul. Así que bueno, esto es un poco lo que supongo, pero tampoco da 15 minutos para mucho, ¿vale? Para que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente semana, porque esto será la semana del 2 al 5 de marzo, la siguiente semana será la siguiente fase, y esta es un poco la recomendación como tal que hace el fondo que está auditando a las startups de la inversión, es decir, de lo que quieren poner o lo que piensan que hay que poner en cada una de las startups, ¿vale? Como os decía, había 13 startups seleccionadas en esta última fase para inversión y por tanto, pues cada una tendrá unas necesidades distintas de inversión, una valoración distinta y por tanto con todo eso y lo que ellos han ya evaluado, harán una propuesta. En algunas pues querrán meter más pasta, en otras menos, en algunas pues en una valoración tal, en otras pues otra valoración distinta, porque cada una es de un sector distinto, está en un estado de avance distinto, tiene unas necesidades distintas, o sea, varía mucho, no puede ser que todas vayan a conseguir la misma pasta, a la misma valoración, no tendría sentido ninguno. Y esto, oye, un aplauso porque desde luego no es lo más habitual. A mí especialmente me da coraje, como decimos por aquí en Andalucía, que intenten que todos estén en una tabla rasa. Esto no puede ser porque hay empresas que han seleccionado que están pues ya con millones de inversión. Otras que pues es la primera ronda que hacen, con lo cual no puedes decir que todos tienen la misma valoración o que el premio esté todos lo mismo, inversión, no tiene sentido. Esto hay que hacerlo de forma personalizada y aquí yo creo que lo están haciendo bien. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues esa sería la semana del 6 al 10 y después hay otra fase más que es la fase de la presentación del coinversor local. Es decir, básicamente lo que quieren es que les presentes a aquella persona, un business angel o un fondo o venture capital, lo que fuera, que va a invertir también como miembro local de tu comunidad a nivel de negocio o de zona en tu empresa. Esto, como he dicho antes, les va a dar más confort a ellos de meterse en tu negocio porque alguien que te conoce bien, que es de cercano y que incluso puede ser de tu propio sector, va a entrar también, ¿de acuerdo? Entonces esto como máximo lo tienen pensado hasta el 15 de marzo y a partir de ese momento pues ellos ya evalúan la idoneidad de ese inversor local. Entiendo que hablarán con el inversor local, con el business angel o fondo que sea, pues verán si pueden colaborar, si ven adecuada la inversión y todo esto. Para esto se tomarán aproximadamente un mes o algo más de un mes, hasta finales de abril. Y finalmente, efectivamente, si hay interés mutuo, si esto va bien, pues hacen una especie de carta mutua de inversión en la cual pues están de acuerdo en que vayan a hacer esta inversión conjuntamente, ¿de acuerdo? Esto es a finales de abril y a partir de ahí, en mayo, lo que parece que dejan es un tiempo para que el coinversor haga también su propia due diligence, ¿vale? Es decir, para que también ellos evalúen todo lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para que tengan seguridad de que todas las partes están de acuerdo y quieren entrar según los términos que se habían pactado. Si ya el inversor, el coinversor en este caso, tenía hecha la due diligence, estaba muy convencido de que quería seguir adelante, pues entonces este paso, pues tal como ponen las instrucciones, se omitirá, es decir, pueden ir más rápido. Y finalmente, pues a partir ya de aquí, en junio, a finales de junio, pues los miembros finales responsables del fondo analizarán toda la documentación, los acuerdos, todo lo que se ha preparado también por el coinversor local que ha tenido que hacer, como digo, esta due diligence ayudando al fondo a decidirse y finalmente, pues a finales de junio, parece ser que la última semana de junio, el lead investor que designe el fondo, el WIF, que designará un lead investor propio, es decir, un inversor líder, es el que va a negociar de forma ya final para cerrar la term sheet, que es la hoja de términos o algo así, es decir, el acuerdo exacto en cual se va a aprobar por el comité de inversión. Es decir, todo es un lío, ¿vale? Yo sé que esto igual os ha reventado un poco la cabeza, pero es verdad que hay muchos micropasos internos porque, claro, todos quieren estar seguros de todo lo que se va haciendo y en particular
Cada paso pues significa reuniones, correos, documentos que van y que vienen, en fin, mucha documentación que hay que preparar, y esto es una de las cosas que sucede cuando hay inversiones más o menos profesionalizadas, que los CEOs de las compañías dedican mucho tiempo a atender los requerimientos de los fondos o de los Venture Capitals, de los Business Angels, sobre la información que piden, con lo cual hay veces que es una auténtica pesadilla, hay que reconocerlo, para las startups que entran en este tipo de procesos. Pero bueno, es parte del negocio, sobre todo si quieres conseguir inversión y quieres crecer rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que a menudo cuesta bastante, con lo cual no es, y yo lo digo muchas veces, para todo el mundo, y desde luego no al principio, porque si no te vampiriza completamente. En este caso, Brioagro pues ahora mismo tiene estructura, está preparada y puede soportar un proceso así, ¿no? De monitorización, de auditoría, de reuniones, unas u otras, hasta llegar a un paso así. Y por supuesto, además tiene gasolina para poder aguantar todo ese tiempo que pasa. Pero no penséis que cuando alguien te dice, oye, vamos a entrar con este fondo o este Venture Capital en una startup, eso es cosa hecha. No, hay que pasar bastantes fases, hay que ver bastantes cosas hasta que finalmente se cierran las condiciones, todo el mundo firma, se va a la notaría o se hace la firma de la forma que se convenga, en el país que se convenga, y pues llega el dinero a la cuenta. Esto no es echar un huevo a freír y es un tema serio, así que hay que tomárselo con la seriedad que corresponde, dedicándole el tiempo que corresponde, y bueno, espero que os haya dado algo de luz de cómo va un proceso así, y este es de los sencillitos. Ojo, hay algunos que son bastante más complicados. Por supuesto, todo esto alineado con las correspondientes cuestiones legales, abogados y todo lo demás. Así que bueno, en la medida de lo posible y que la confidencialidad lo permita, os iré contando un poco cómo evoluciona todo y a ver qué tal sale. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, escuchando cada día este podcast con vuestro móvil en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker. Y recordad también que podéis recibir las notas del programa gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete con vuestro email. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones en iTunes y en iVoox y por vuestros comentarios, emails, todo lo que me enviáis. Muchas gracias. Y por supuesto a aquellos que comparten en redes sociales los episodios que les gustan, que les interesan. Por ejemplo, si el de hoy os ha gustado, os agradecería que lo compartierais. Y nada más, espero que tengáis un maravilloso día, que tengáis un maravilloso fin de semana. ¡Ánimo, emprendedores!